Lunes 11 de diciembre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Paul Salazar, consejero nacional electoral. La papeleta de la consulta popular, su difusión para comprensión de la ciudadanía previo al sufragio, el costo y la campaña por el sí y por el no. Lo revisaremos. También nos acompañará Homero Castañer, asambleísta de Creo, las revelaciones del secretario de la Presidencia, publicadas por una revista digital. En los hechos, se cumple lo señalado respecto de la estrategia de escuchar al sector empresarial, a la oposición, al sector indígena y no ceder en nada, solo recibirlos para que se sienten escuchados. Lo vamos a examinar. Además, Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT, Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores. El apoyo a una consulta popular que no topa las vulneraciones a los derechos de los trabajadores propiciadas por el gobierno anterior y qué expectativas hay para la revisión de sueldos del año nuevo. Lo conversaremos. Luis Antonio Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina y jefe directo de José Conceizao Santos, confirmó la versión de que los supuestos sobornos entregados a Carlos Pareja Cordero habrían servido para obtener favores de quien fuera secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. Así lo presenta una investigación conjunta de Diario El Universo y la Red de Investigaciones Periodísticas. Según la información publicada por El Universo, Luis Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina, dijo ante fiscales de Brasil que en el 2010 autorizó pagos de sobornos en Ecuador. Mameri designó a José Conceizao Santos como director de Odebrecht en Ecuador. Santos, por su lado, afirmó que la empresa tuvo que dar desde el 2010 $4,6 millones en sobornos para regresar al país y beneficiar a la empresa en un futuro. Según la publicación del Universo, las transacciones se hicieron a la cuenta de la empresa Dramiston Limited en Bahamas, cuyo manejo habría estado a cargo del estudio jurídico de Carlos Pareja Cordero, quien está ahora en Perú. La defensa de Pareja Cordero respondió en un comunicado: es falso y temerario, porque la única relación de Pareja Cordero con Odebrecht fue estrictamente profesional como abogado. Pareja Cordero habría servido como puente con el exsecretario jurídico Alexis Mera. Mameri así lo dijo en su declaración. José Conceizao me informó que era necesario mantener una buena relación con el señor Alexis Mera, evitando con eso nuevas represalias del gobierno ecuatoriano. Requerimos vía correo electrónico la versión de Alexis Mera, pero hasta el cierre de esta emisión no recibimos contestación. Ni Mera ni Pareja Cordero están vinculados al proceso de asociación ilícita que abrió la Fiscalía ecuatoriana por los sobornos de Odebrecht. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hoy nos acompaña Lenin. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, amigos televidentes, un buen día para todos. El martes pasado se intentó en el Pleno de la Asamblea cambiar el orden del día para pedir la comparecencia de Eduardo Mangas, secretario general de la Presidencia de la República, a fin de que explique el contenido de una grabación publicada en el portal digital Focus que publica las denuncias de Fernando Villavicencio. Homero Castañer, Asamblea de Creo por Cañar, pidió este cambio del orden del día. Buenos días, legislador. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un saludo a todos los televidentes. Eduardo Mangas, en comunicado oficial, afirma que las declaraciones que se le han atribuido fueron sacadas de contexto y no corresponden a la posición del presidente de la República, Lenín Moreno. Luego de esta aclaración, ¿qué es lo procedente? ¿Que se discuta este tema en la Asamblea o que el presidente demuestre con hechos concretos que el diálogo es sincero y no solo un amago para enfriar a la oposición? Bueno, primero yo quiero recordarles lo que pasó el día martes anterior, cuando nosotros presentamos esa solicitud de cambio del orden del día, porque sentimos en la obligación, no son unas declaraciones, unas confesiones que hace cualquier funcionario, los hace el secretario de la Presidencia de la República. Recibimos el apoyo de algunos militantes de Alianza País, de algunos asambleístas, pero el momento que se iba a tocar ese punto, sucedió algo, una fuerza sobrenatural, no sé qué tan poderoso sucedió para que primera vez en 7 meses de trabajo legislativo se hayan ido huyendo. Empezaron a golpearse, empezaron a tropezarse las llamadas telefónicas y se fueron saliendo y abandonaron el Pleno de la Asamblea Nacional.
No sé qué fue la motivación tan poderosa para que eso haya sucedido. Y en el tema de que se haya en un escueto comunicado dicho que se han descontextualizado estas confesiones de Eduardo Mangas, yo quiero decirles que este es el viejo truco de yo no he dicho lo que han dicho que he dicho. Cuando se dice eso que se han descontextualizado es porque uno se arrepiente de lo que ha dicho, de lo que ha confesado. Dos, cuando uno no quiere que se haga público alguna confesión pública. O tres, cuando se ha mentido. Nosotros vamos a seguir insistiendo para que se ponga en el orden del día ya la continuación de la sesión 489. Y quiero decirles públicamente, debimos de estar trabajando hoy día, mañana, ya debieron convocarnos a la sesión y por conveniencia no lo han hecho. No sé cuál es la conveniencia de no tocar este tema. Son unas declaraciones muy graves en donde se toca temas políticos, se toca temas de corrupción y queremos que esas confesiones que hizo el secretario de la Presidencia de la República se nos aclare a todos los ecuatorianos. Pero más allá de lo que se ha dicho, ¿no es más procedente e importante lo que se actúe? Y por eso le preguntaba, ¿no es mejor que el presidente de la República demuestre con hechos que lo que dijo Mangas es un asunto de él, que él no está de acuerdo, que no se ciña a esas declaraciones? Bueno, lo que haga el presidente de la República es responsabilidad de él, en el sentido de que le han hecho un daño terrible. Una de las situaciones que le ha mantenido en su popularidad, en su imagen estos meses ha sido el tema del diálogo. Y decir en una de las declaraciones que se va a dialogar solo para que se sientan escuchados y no se va a ceder en nada. Bueno, yo me pregunto, ¿con qué confianza los movimientos sociales, los gremios, las asociaciones van a ir a sentarse en Carondelet, pues, si no se va a ceder en nada, si no se va a consensuar? Nosotros actuamos con responsabilidad en el tema político, solicitamos la comparecencia en la Asamblea Nacional, está puesto en el orden del día, solicitamos que se haga una investigación de esas confesiones y el día de hoy, a las 11 de la mañana, estaremos en la Fiscalía General del Estado presentando una denuncia, aunque el fiscal ya debió actuar de oficio porque aquí hay la presunción del cometimiento de varios delitos, de uso de recursos públicos de la diplomacia a favor del expresidente Correa, eso ha dicho en las confesiones. El tema de ocultamiento de información en casos de corrupción, se nos ha dicho que ya se sabía la lista de Odebrecht, que había que frenar los ataques a Jorge Glass, que por eso había que dialogar con otros partidos. Pero sobre ese diálogo, mejor escuchemos asambleísta lo que dijo Eduardo Mangas a propósito precisamente del diálogo propuesto por Lenín Moreno, lo cual fue objetado de entrada por Rafael Correa. Escuchémoslo. Se le planteó, compañeros, vamos a hacer tres cosas, tres estrategias. Uno, el diálogo. O sea, la mano tendida no puede ser un asunto de demagogia, una oferta de campaña que no vamos a cumplir. Tenemos que hacerlo una realidad y tenemos que dialogar. No vamos a ceder en nada, y ustedes han visto hasta hoy, van a recibir un informe de los diálogos. No vamos a ceder en nada, pero tenemos que dialogar, tenemos que sentir que se sienten escuchados y es una oportunidad, Rafael, como te vas, es una oportunidad para poder ampliar la base social y política del proyecto. Esto entonces no se trataría de un tongo con Rafael Correa, sino más bien de tontear a la oposición y adormecerla. ¿Lo ha logrado Lenín Moreno? Mire, nosotros estamos haciendo un trabajo muy responsable en el sentido de que nuestros mandantes, el pueblo ecuatoriano nos mandó a fiscalizar, nos mandó a legislar y estamos haciendo eso. El día de hoy, como le digo, vamos a ir a la fiscalía, vamos a presentar la denuncia, decirle, señor fiscal, aquí están estas confesiones que se ha hecho en este audio. Le toca actuar a usted. Porque aquí se ha dicho que se ha perdido la primera y la segunda vuelta, que eso no fue ganado. Es decir, que a lo mejor sucedió algo que no sabemos, que debemos aclarar. Se ha dicho que se está utilizando dineros de todos los ecuatorianos para pagarle asistentes al expresidente Correa con sueldos diplomáticos, además de la seguridad que le dan. Y se ha dicho que se sabía la lista de Odebrecht, que había que frenar las denuncias de la Comisión Anticorrupción porque había ganado legitimidad
Y sí, allí sí hay tonteo, porque hicieron un frente, el gobierno, un frente de lucha contra la corrupción y les usaron para decir, sí, estamos luchando contra la corrupción. Igual en el diálogo, decir que no se va a ceder en nada, solo vamos a dialogar para que se sientan escuchados, son declaraciones muy graves. Son confesiones, porque él está confesando esto, está confesando esta situación política, esta situación de la corrupción, esta situación que lamentablemente parece que ahora se ha arrepentido y por eso queremos que vaya a la Asamblea y también que vaya a responder a la justicia sobre esas confesiones que él ha realizado. Ahora, la parte más importante del diálogo es la que se llevó a cabo en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Allí se anunciaron consensos y un proyecto de ley urgente para impulsar la recuperación económica. El proyecto no recoge los consensos ni impulsa la recuperación económica. Es entonces, le pregunto, el veto a dicho proyecto urgente la oportunidad del presidente de demostrar que el diálogo no solo es para que se sientan tomados en cuenta, sino para realmente impulsar la recuperación económica del país. Bueno, yo lamento lo que sucedió con ese proyecto enviado a la Asamblea, un proyecto que antes de llegar a la Asamblea ya hubo cambios, es decir, a lo mejor no fue ni siquiera consensuado y no fue ni siquiera leído en su totalidad antes de anunciarlo públicamente. Y después en la Asamblea hubo cambios que hicieron que ese proyecto sea un Frankenstein, un montón de remiendos, un montón de parches, y ahora que va a la presidencia de la República después de que se aprobó en la Asamblea, de nuevo regresa con cambios. Yo lamento porque realmente eso le va a pasar factura al presidente. Eso va a hacer que su discurso del diálogo, del abracémonos, ya no haya confrontación, a lo mejor de aquí en un año no haya reactivación económica, la economía esté peor de lo que está ahora y le pase, como digo, factura en el tema político, porque los discursos se desgastan, la gente quiere trabajo, quiere empleo, quiere reactivación y con ese proyecto no se va a lograr nada. Pero además de los diálogos con el sector, de las conversaciones con el sector productivo, están los diálogos políticos con la CONAIE sobre indultos y amnistía, con Cintia Viteri sobre lucha contra el microtráfico, con Paco Moncayo y Dalo Bucarán sobre lucha anticorrupción. Allí tampoco hay concreciones. Lo único en lucha anticorrupción es el caso Odebrecht y la incriminación del vicepresidente Jorge Glass. Pero lo concreto sería la sentencia que la Corte Nacional emitirá el miércoles. ¿Esa es otra prueba de fuego, legislador? Miren, ya le digo, este tema del diálogo, de lo que se está comentando, es lo menos grave porque es un tema político. Lo más grave es que aquí hay presunción de que se han cometido delitos y hay que encontrar a los responsables, porque a lo mejor se manipularon los resultados electorales, eso nos ha dicho. Se perdió primera y segunda vuelta, eso no fue ganado. Se ocultó información sobre el tema de la corrupción y aquí hay que ver cuándo ellos sabían, por qué no se hizo nada. ¿O acaso por el tema electoral no se publicaron que ya se sabía quiénes eran los responsables de los casos de corrupción? Se dice que las denuncias del tenebroso Villavicencio eran ciertas, era verdad. Y ahora el secretario general de la presidencia, Eduardo Mangas, es el representante del presidente en las dos empresas más grandes que tiene el Ecuador, en los directorios en Petroecuador y Petroamazonas, donde han sido denunciados los actos de corrupción en el tema de la preventa de petróleo, en el tema de los contratos dentro de Petroecuador. Eso es lo grave y por eso ya pedimos al señor fiscal que actúe. Hoy día vamos a decirle actúe y vamos a seguir presionando en la Asamblea. Esa es nuestra responsabilidad y ustedes, estimados televidentes, estén pendientes de que por conveniencia no estemos tratando órdenes del día que sean intrascendentes, que nos llamen a sesionar, a debatir cuál es el miedo que tienen los asambleístas, cuáles son las cosas tan poderosas que el día martes les unieron a los asambleístas verde claros y verde oscuros para que se vayan saliendo y huyendo y no quieran debatir un tema tan complicado, tan grave como estas confesiones de Eduardo Mangas. Las respuestas en lo que refiere a reactivación productiva, lucha contra la corrupción o contra el microtráfico, son acciones que se esperan por parte del gobierno, por parte de Alianza País. ¿Y qué esperamos por parte de la oposición? ¿Únicamente un apoyo de 7 veces sí a la consulta?
Bueno, nosotros apoyaremos todo lo que represente cosas positivas para el pueblo ecuatoriano, pero ¿cómo vamos a apoyar un proyecto de reactivación económica que le vuelve a meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos? Eso nosotros votamos en contra y vamos a ver que el tiempo nos dará la razón. La consulta es un tema que la gente, el pueblo ecuatoriano quiere. El pueblo ecuatoriano está cansado, no ha funcionado el Consejo de Participación Ciudadana, ese grupo de becados nos ha mandado funcionarios corruptos que han recibido coimas, sobornos, tiene que irse a la casa. Ahí tiene su oportunidad, el presidente tenía todo su derecho y por eso estamos apoyando la consulta. Si es que el presidente hubiera mandado un proyecto de realmente de activación económica que beneficie a los sectores, que nos dé la posibilidad de tener más movimiento, más empleo, que haya la posibilidad de exportar más, que haya la posibilidad de que vengan inversiones, lo hubiéramos apoyado. Eso no ha sucedido y nosotros le seguimos diciendo al presidente, acoja nuestros proyectos, acoja ciertas iniciativas nuestras que son positivas para los ecuatorianos y que sí pueden mejorar la calidad de vida de todos ellos. Homero Castañera, asambleísta de Creo por Cañar, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias también. Cuando regresemos estará con nosotros Paul Salazar, consejero nacional electoral. La papeleta de la consulta popular, su difusión para comprensión de la ciudadanía, el costo y la campaña por el sí y por el no. Pausa y volvemos. El Consejo Nacional Electoral ha convocado a consulta popular. Son 7 preguntas, 5 para referéndum de enmiendas a la Constitución y 2 de consulta popular propiamente dicha. Veremos cómo está estructurada la papeleta de votación y cómo se promocionará ante la ciudadanía el contenido de la consulta. Paul Salazar, consejero nacional electoral, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días. Un saludo cordial a la ciudadanía. Vamos con la papeleta, que es una pequeña sábana. Además de las 7 preguntas, contiene 6 anexos de los 5 textos constitucionales que se enmiendan con las respectivas reformas legales y un anexo para una pregunta de consulta. ¿Cómo se va a manejar esta papeleta? ¿Cuánto tiempo se prevé que le tomará a la gente votar? Bueno, el Consejo Nacional Electoral ha aprobado oficialmente ya la papeleta electoral, en donde están en una sola papeleta las 7 preguntas, tanto en primera instancia de referéndum, así como de consulta popular, en el anverso. Y en el reverso están los anexos de cada una de las preguntas, si así lo tuvieran. ¿Cuál es la idea? La idea es darle facilidad a los ciudadanos, que en una sola papeleta puedan optar por cada una de las opciones, tanto por el sí como por el no, de las 7 preguntas. ¿Qué tiempo contemplamos? Bueno, hemos contemplado que aproximadamente desde el momento en que llega a hacer fila hasta que el momento sale el ciudadano, estaremos hablando aproximadamente entre 5 a 7 minutos. ¿Por qué? Porque hemos aumentado, normalmente tenemos 2 biombos para cada una de las juntas receptoras del voto. En esta ocasión hemos puesto un tercer biombo, precisamente para evitar que se generen colas y se genere una molestia a la ciudadanía el día de las elecciones. Para que la votación sea ágil, tiene que haber suficiente información difundida masivamente de forma previa. ¿Qué prevén ustedes hacer al respecto? El día que aprobamos el plan operativo, cronograma y presupuesto, contemplamos que el Consejo Nacional Electoral haga una campaña exhaustiva de difusión de cada una de las 7 preguntas. Adicional a esto, tengamos en consideración que nosotros como Estado asignamos a las organizaciones políticas y organizaciones sociales que se inscriban como sujetos políticos, en el cual estamos precisamente en periodo de inscripción del 8 al 12 de diciembre, el Fondo de Promoción Electoral. ¿Qué es este Fondo de Promoción Electoral? Es un fondo que se calcula de acuerdo al Código de la Democracia multiplicando 15 centavos de dólar por el número total de electores, que en este caso es 13.026.598 electores. Este registro electoral ya es el oficial, ya es el aprobado con el cual llegaremos a la elección del 4 de febrero. Entonces, este fondo de promoción asciende más o menos a 1.900.000 por cada una de las tendencias. De ese 1.900.000 se distribuye equitativamente para las 7 preguntas y dentro de cada pregunta se distribuirá equitativamente para las organizaciones políticas y sociales que se hayan inscrito por esa tendencia. Ahora, le preguntaba sobre la campaña de difusión porque esos anexos que constan en el reverso de la papeleta, ustedes lo saben, no los va a leer nadie y la idea es que la gente esté enterada de lo que va a votar finalmente, ¿no?
Es una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral precisamente difundir previamente en esta etapa, en la etapa de preelectoral, es decir, hasta antes de las elecciones, hasta el 3 de febrero del 2018, toda la información relacionada tanto a las preguntas así como a los anexos, de tal manera que la ciudadanía previamente esté informada y no necesariamente vaya el día de la elección recién a enterarse por lo cual va a votar. En cuanto a la campaña electoral a la que usted hacía referencia, todas las agrupaciones políticas afirman que la consulta es apolítica, pero eso no se compadece con la verdad, tanto así que esas mismas agrupaciones se están ya inscribiendo en el Consejo Nacional Electoral para participar en la campaña. Esta campaña, ¿bajo qué reglas básicas se realiza? La campaña electoral va a ser muy similar a las campañas de un proceso electoral donde ya elegimos autoridades. Por ejemplo, las elecciones que tuvimos entre febrero y abril de inicio de año, realmente las reglas del juego que se definieron para esa campaña son muy similares a las de consulta popular, con la diferencia o con la particularidad que este proceso electoral permite que se inscriban como sujetos políticos a las organizaciones sociales que tengan carácter nacional y que tengan más de 2 años de creación. Y volvemos nuevamente a un tema que siempre se discute, o desde hace 10 años se viene discutiendo cada vez que hay una elección o un referéndum o una consulta popular. ¿Cómo se controla al Estado candidato? Sí, es verdad, el presidente Lenín Moreno es quien ha propuesto esta consulta popular, este referéndum, pero ¿puede hacer campaña? Y si hace campaña, ¿con qué recursos? A ver, tomemos en consideración 2 temas. El primero, todos los gobernantes de los distintos niveles de gobierno, sean nacionales o seccionales, tienen la obligación permanente de informar a la ciudadanía sobre su gestión. Esto es un principio constitucional. Lo segundo es que el Consejo Nacional Electoral, entre el 3 de enero hasta el 1 de febrero, en conjunto, de acuerdo a los últimos procesos electorales, en conjunto con la Contraloría General del Estado, ha hecho un examen exhaustivo en este tema, de tal manera de determinar que no se utilicen los recursos del Estado, primero. Segundo, que no se generen donaciones, dádivas, que esto está dentro del marco de competencias del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo al Código de la Democracia. Pero, por ejemplo, ¿sería correcto que Lenín Moreno en sus informes de los lunes o en un mitin político haga referencia y promocione el sí por la consulta? Insistimos, las autoridades tienen posibilidad de informar lo que están haciendo dentro del marco de su gestión. Sin embargo, dentro del marco de su gestión no pueden hacer la promoción de manera directa en este sentido. Ahora, todo esto tiene un costo que se ha estimado en $60 millones. ¿Se ha tomado en cuenta la austeridad? El Consejo Nacional Electoral, además, ya pagó todos los valores de las elecciones presidenciales, valores que estaba adeudando. ¿Cuentan ustedes ya con los fondos? ¿Cuál es la situación? El techo que se había definido era de 60 millones, un piso de 35 millones. ¿Cuál es el presupuesto real que está aprobado? Es de 48 millones. Aplicamos un principio de austeridad, de acuerdo a la realidad económica que vivimos en estos momentos, de tal manera de que podamos reutilizar toda la infraestructura, tanto operativa así como tecnológica, que se utilizó en las elecciones de febrero y abril, para poder minimizar costos y en este sentido ampliar servicios como los que le estoy mencionando, de poder tener otro biombo adicional para la ciudadanía. ¿Lo que se debía ya se ha pagado, ya se va a pagar? Hay temas pendientes, indudablemente, especialmente en el Fondo de Promoción Electoral. Pero en el Fondo de Promoción Electoral, eso es un rubro que ya está asignado presupuestariamente y consta en las partidas presupuestarias del Consejo Nacional Electoral. Y no necesariamente es por una falta de gestión del Consejo. En realidad, es un tema de interacción entre los medios de comunicación que nos tienen que dar los soportes adecuados para que el Consejo proceda a pagarlas. Ahora, dentro de estos 48 millones, es única y exclusivamente lo que está contemplado para las distintas actividades aprobadas en el plan operativo y en el cronograma. Adicional son los 3 millones, algo que es el Fondo de Promoción Electoral. Paul Salazar, consejero nacional electoral, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno. Al volver estará con nosotros Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT. La consulta popular y los derechos de los trabajadores vulnerados en el gobierno anterior. La revisión anual de salarios. ¿Qué expectativas hay para el cierre del 2017? Lo analizaremos cuando regresemos. Siga con nosotros. A esta hora le damos los buenos días a Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores, CEDOCUT, integrante del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo.
Buenos días, licenciado Lenin. Buenos días al Ecuador. El secretario general de la Presidencia, Eduardo Mangas, ha dicho que sí, el diálogo es una estrategia para que se sientan escuchados, pero sin ceder en nada, sin que nada cambie. ¿A qué les sabe este tipo de declaraciones? Mire, eso es preocupante que varios ecuatorianos y varias ecuatorianas escuchemos de ciertos funcionarios estas declaraciones y esperemos que no crean que los ecuatorianos del diálogo esperamos tanto. Los diálogos, si no tienen resultados, no tienen ningún resultado para el Ecuador. Yo creo que los diálogos tienen que ser francos, directos y sinceros para el país, porque los desarrollos del Ecuador, los desarrollos de los países se dan cuando los diálogos tanto de los gobiernos de turno y de los pueblos se dan con alternativas y tiene que haber salidas. Por ejemplo, para el pueblo ecuatoriano, una de las cosas que más necesitamos es que combatamos la corrupción, que busquemos alternativas para el empleo con salarios dignos, y la otra es que ahora que estamos buscando una salida los ecuatorianos con una consulta popular, que esa consulta, que no es la gran alternativa, sirva para ciertos cambios de los ecuatorianos que necesitamos los ecuatorianos para terminar el correísmo. Antes de entrar al tema de la consulta, ustedes han dialogado con el gobierno, ¿qué les han cumplido? Mire, nosotros jamás hemos ido a buscar puestos o a buscar alternativas personales. Como usted conoce, licenciado Lenin, nosotros siempre hemos hecho propuestas. Todas las propuestas del FUT, todas las propuestas de los trabajadores y las trabajadoras están por escrito. Principalmente hemos planteado una alternativa a buscar alternativas en la crisis económica. Si aquí no se mejora la crisis económica, usted sabe, no, eso va de la mano con el empleo, va con la política. Y la otra alternativa hemos planteado una salida que siempre la veníamos planteando, la salida de Richard Espinosa. Y Richard Espinosa no es que renunció, él tuvo que renunciar por la ley y por el pedido del pueblo ecuatoriano y de los afiliados. Ahora, y eso tuvo que hacerlo. Ahora, la consulta popular no trae ninguna pregunta sobre los derechos de los trabajadores vulnerados en el paquete de enmiendas del 2015 y en decisiones del gobierno, como por ejemplo las que refieren al 40% de aporte al fondo de pensiones, ni tampoco se refiere la consulta al desconocimiento de la deuda del IES por atenciones de salud. ¿Por qué razón, entonces, ustedes apoyan 7 veces sí en la consulta? Mire, nosotros cuando apoyamos la consulta, no se trata de apoyar la consulta por las preguntas que se quedaron cortas dentro, como usted sabe. La propuesta del FUT y de los trabajadores, y creo que de una gran mayoría de ecuatorianos, nosotros en el diálogo con el presidente, por eso lo conoce el presidente, le habíamos planteado por qué no puso ese paquetazo que usted lo ha mencionado, que es las enmiendas del 2015. Ahí estaban las leyes de comunicación, ahí estaba la ley de la Contraloría, ahí estaba el control y la petición de los trabajadores del sector público, que son muchos de los que le apoyaron al correísmo, que dejaron pasar eso y que ahora lo que han hecho hacer un silencio. Eso para nosotros era vital. Ese paquete tenía 11 leyes. Y lo que se trata en el apoyo, no se trata 7 veces sí, se trata de apoyar una consulta para buscar alternativas de los cambios. Yo le dije al inicio, no se trata que la consulta ya es la única alternativa. Nosotros la consulta la apoyamos siempre para ir buscando los cambios que lo haremos, principalmente en la justicia, que aquí en este país es la que más da que decir, para buscar una alternativa de la renegociación de la deuda y también del petróleo, y la otra es del empleo.
y usted ve que el empleo es una de las más grandes crisis que dejó la herencia del gobierno, y la otra es para terminar esa corrupción que es la más grande lacra que la tenemos que todos los ecuatorianos irla terminando. De eso se trata en la consulta, no se trata un cheque en blanco. Los ecuatorianos llamamos principalmente a la unidad del pueblo ecuatoriano para los cambios que iremos poco a poco buscando la alternativa y luchando por los cambios que le exigimos al gobierno que lo vaya haciendo dentro de esta alternativa, para que no haya, como lo decían todos los ecuatorianos, no haya jueces que realmente han sido puestos por el correísmo y lo que han hecho cubrir que hasta ahora el vicepresidente de la República se lo sigue pasando en blanco y no ha sido sentenciado hasta la actualidad. Don Mesías, los diálogos realizados por el gobierno con los diferentes sectores sociales y económicos no desembocaron, como se anunció, en un proyecto de ley urgente para reactivar la economía y generar más empleos. ¿Se contentan los sindicatos, le pregunto, con mantener en el presupuesto del Estado los gastos de personal a favor de trabajadores que ya forman parte de estos sindicatos? ¿Prefieren pájaro en mano que ciento volando? No. De eso tenemos que estar claros. Tampoco nos sentimos bien representados o que sea la ley del presupuesto. Y no lo decimos ahora, en este mismo medio lo dijimos desde el principio, que la propuesta que hicieron el Frente Económico realmente se quedó corta. Usted lo ha dicho, no han puesto el presupuesto del pago a la seguridad social, no han puesto el reconocimiento al 40% que nos dejó la herencia de los que defienden y los que siguen defendiendo al correísmo y de los que defendían cierta gente que dice que defiende al Seguro Social, lo defendían a Richard Espinosa. Ahora, ¿qué van a decir? Todas esas cosas para nosotros, licenciados y ecuatorianos, es dura la pelea, y lo que tenemos que hacer dentro de este proceso político, dentro de esta consulta, que sirva como el espejo de ir poco a poco, ir luchando por el cambio que necesitamos. Primero, por una ley que tenemos que hacer entre todos los ecuatorianos, un código del trabajo hacia la producción, un código del trabajo donde sea hecho, no impuesto, no hecho como se dice ahora, que ya están consultando al país, una ley de seguridad social que donde se recoja no sea la caja chica de los gobiernos de turno y donde se acabe la criminalización. Todo eso es lo que tenemos que hacer. No ahora, estamos creídos que el diálogo como se ha venido haciendo son las alternativas. Los diálogos tienen que ser cuando se cumpla lo que realmente se trata, y con leyes para el desarrollo del país y con una justicia que aquí en el país tengamos garantía todos. Está claro que ustedes basan su apoyo a la consulta en el principio de desmantelar al correísmo, pero lo único que hay es la supresión de la reelección de por vida. Todo lo demás se mantiene intacto. ¿Eso es suficiente, don Mesías, o en el futuro otro tirano podría hacer uso de la misma estructura de poder que permanece intacta? Yo le agradezco a usted para que con esa pregunta toda la ciudadanía y todo el pueblo ecuatoriano recordemos que esta consulta se quedó corta, y eso lo dijimos desde el principio. Nosotros aspiramos que la consulta es lo que apoyamos por la parte universal, pero las preguntas realmente, el presidente en las preguntas se quedó corto. Nosotros creemos que hay que seguir luchando por el cambio, que hay que seguir luchando de verasmente por leyes que beneficien al país, por terminar la criminalización, por terminar el cambio de lo que se dejó puesto una justicia tan amañatada para que los que roban una gallina estén presos y los que han robado aquí en este país, los que han saqueado en este país, vivan en Miami, vivan en otras partes y ni siquiera puedan ser sentenciados hasta ahora. Eso es lo que nosotros luchamos. Nosotros estamos luchando es por los cambios. Cuando nosotros creemos
en una consulta. No es que estamos creyendo que eso va a cambiar ya todo lo que se necesita en el país. Creemos que hay que utilizar ese derecho a la consulta y llamamos al Ecuador entero a pelear por ese derecho. No es que esa es nuestra gran alternativa. Lo que estamos es peleando la alternativa de la democracia, la alternativa de los cambios y de terminar de una vez por todas al fracaso del correísmo, que cuando vino la última vez, que hace semanas estuvo aquí, que vea que el pueblo ecuatoriano no es borrego, sino el pueblo ecuatoriano queremos cambio, queremos empleo, queremos justicia aquí en el país y queremos una economía. Porque la economía, licenciado, es la que está corta. A propósito de cambios, en los próximos días deberán reunirse el sector público, sector privado y trabajadores para analizar el salario mínimo que se debe fijar pues para el próximo año. En el sector público está congelado. En el país hay una inflación negativa y no hay reactivación económica. ¿Se mantendrá entonces congelado también el salario para el 2018? Mire, ojalá no digan lo que dijeron la vez pasada. Los mismos que están en ese frente realmente de salarios, usted sabe que son los mismos que han venido dando la vuelta desde el correísmo. Ellos dijeron la vez pasada que era suficiente el aumento, que no hubo aumento. Usted sabe que en el costo de la vida está tan alto, tanto para el sector privado y tanto para el sector público. Nosotros creemos que debe de haber una gran concertación pública, privada, aquí en el país y buscar alternativas, tanto en ambos sectores, tanto público y privada, y buscar una alternativa por un salario digno, lo que dice la Constitución, y no lo que se hizo la vez pasada, que lo que se jugó con el sentimiento del pueblo ecuatoriano y no hubo alza salarial. Lo que hubo es una recompensa a centavos dentro de todo este proceso. Pero el alza del costo de la vida, el alza del costo de la vida y del desempleo en el sector privado, entre otras cosas, es debido al incremento de impuestos y de aranceles de importación, y si suben los sueldos, sube también el costo de la vida. ¿No es esto un círculo vicioso, don Mesías? Mire, claro que es un círculo vicioso si es que no hay los otros componentes. Es que aquí realmente también hay empleadores y empleadores. Los empleadores lo que han hecho es mantener, usted ha visto, el costo de la vida es tan alto y los salarios han estado congelados hace rato, tanto en el sector público y tanto muchas veces en el sector privado. Y cuando nosotros decimos que debe de haber un estudio, no solamente con los parámetros que da el mismo sector público, que es lo mismo que se ha hecho y se ha venido haciendo los estudios desde hace rato, sino aquí tiene que haber una gran concertación salarial, tanto del sector privado y del sector público, porque ambos sectores necesitamos un aumento salarial, porque el costo de la vida está por encima de lo que ahora gana un ecuatoriano, y por eso es lo que llamamos a la unidad del pueblo ecuatoriano y al entendimiento entre ecuatorianos, antes que darnos de palo entre los mismos ecuatorianos. Mesías, creo que aquí solo la unidad del pueblo será los que nos salvemos entre ecuatorianos. Mesías Tatamuez, gracias por su participación en Contacto Directo. Aquí concluimos entonces, nos vemos el día de mañana a las 7 en punto, como siempre. Lenny, que tengas un muy buen día. Un buen día para todos.